la entidad donde vivo. En esta ocasión haremos un recuento de todo lo que hemos visto a lo largo del bloque número 1 titulado Mi entidad y sus cambios, del Estado de México. Ahora recordemos. Hemos visto cuáles son los territorios y límites de nuestra entidad, y ahora sabemos que el Estado de México se encuentra en el centro de México, o de la República Mexicana, y es vecino de 8 estados: Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Guerrero y la Ciudad de México. También aprendimos que algunos de los nombres de los municipios del Estado de México tienen raíces prehispánicas, religiosas, mesoamericanas, o también se nombró así algunos municipios en honor a algunos personajes históricos. También vimos cuáles son los componentes naturales de nuestra entidad y sabemos que el Estado de México tiene un relieve diverso, pues cuenta con sierras, volcanes, llanuras. Su clima predominante es el templado subhúmedo y cuenta con 3 cuencas que nutren los ríos Pánuco, Balsas y Lerma, ríos bastante populares. También vimos cuáles son las características y actividades económicas del Estado de México. Aprendimos que el Estado de México es el más poblado de todo el país y que el Estado de México tiene una población distribuida de forma desigual, es decir, hay muchísimas personas viviendo en la ciudad y pocas viviendo en el campo. También aprendimos acerca de las actividades económicas que se realizan aquí en este Estado de México. Aprendimos acerca de las actividades primarias que se relacionan con la explotación de la naturaleza y todas estas actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y forestales. También aprendimos acerca de las actividades secundarias que tienen que ver con la transformación de los productos extraídos de la naturaleza, que se realizan en las fábricas a través del trabajo humano. Por último, tenemos las actividades terciarias, que se relacionan con el turismo, el transporte y el comercio. También vimos que en el Estado de México hay grupos étnicos y hablantes de lenguas indígenas, como los nahuas, mixtecos, zapotecos, totonacos, miches, no lo sé, me faltó otra, ¿lo recuerdas? Y bueno, también vimos las regiones de nuestra entidad. ¿Te acuerdas cuántas son? Bueno, te lo voy a decir. Son 16. Hagamos un recuento. Amecameca, Atlacomulco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapan, Lerma, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tejupilco, Texcoco, Tlanepantla, Toluca, Huititlán, Valle de Bravo y Zumpango. Eso es lo que hemos visto hasta ahora, pero nos falta un último tema, que es los cambios y permanencias del Estado de México. Y bien, es importante comenzar diciendo lo siguiente. Las costumbres y tradiciones conservan muchos secretos de la historia de un pueblo. Además, es importante reconocer sus manifestaciones y explorar sus raíces. Es decir, es importante que observemos qué tradiciones celebramos en la actualidad y cuál es el origen de esas tradiciones. También debemos entender sus significados y apreciar sus contribuciones a la identidad de nuestro pueblo. Si hacemos esto, creo que no va a ser una novedad descubrir que México y el Estado de México son territorios ricos en cultura, flora, fauna, relieve, etc. Por último, observa las actividades cotidianas de los habitantes de tu localidad. ¿Cómo se originaron las costumbres y cómo se realizaban hace 50 años o más? ¿Cómo se practicaban las costumbres hace 50, 20, 10 años y cómo se practican ahora? Puedes realizar entrevistas y enterarte de todo lo que ha cambiado.
y verás que algunas costumbres. Tal es el caso de Jilotepec. Escuchemos una pequeña historia. A principios del siglo XX, cerca de un pueblito llamado Aldama, existieron ranchos que poseían grandes extensiones de tierra y muchos animales. Las familias que habitaban aquellos lugares descendían de los rancheros y hacendados que fundaron sus casas, tierras de cultivo durante la época virreinal. En el camino que unía la Ciudad de México con la zona minera del Bajío. En ranchos como el Campamento o el Saus, la vida transcurría con calma entre los olores húmedos del alba y la leña de grandes cocinas que mantenían vivo el fogón al caer la tarde. Filas de magueyes se extendían entre los campos de cultivo y las zonas donde pastaban vacas pintas, blancas, pardas y rosadas. Los olores a las flores del atardecer acompañaban los cantos de grandes parvadas de pájaros que regresaban a dormir a los árboles. Cuando caía la noche, cientos de lucecitas de luciérnagas tintilaban al compás del canto de sapos y ranas que se multiplicaban en los estanques, donde los sauces mecían las aguas recogidas de la lluvia, los pozos de tiro y los manantiales. Por las mañanas, los rancheros y sus caporales ordeñaban las vacas, preparaban la pastura y organizaban los chiqueros, mientras la señora de la casa, sus ayudantes y sus hijas tendían las camas, organizaban la casa y la comida, que se guardaba en unos cuartos fríos de piso de tierra. Entre las trajes de la cocina, las actividades domésticas y el trabajo en el campo se regían por el camino del sol, desde antes del amanecer y hasta que se ponía. En la actualidad, aquellas grandes extensiones de tierra ya no existen como tales. Las propiedades de los rancheros se fraccionaron y se convirtieron en tierras de cultivo intensivo, dirigido a la producción de forraje o en fábricas de lácteos, industrializados que llevan el nombre de las antiguas haciendas. La fabricación en serie de quesos, cremas, carne y leche requirió la construcción de galerones que transformaron el paisaje de los viejos ranchos. Las hileras de magueyes fueron sustituidas por filas de máquinas seleccionadoras de leche y el sonido de los grillos, sapos y ranas desapareció ante el ruido de los grandes camiones repartidores de lácteos. Jilotepec ha cambiado muchísimo a partir de ese entonces. Y no solo Jilotepec, muchos territorios han cambiado.